Francisco Ulloa, asambleísta por el Movimiento Popular Democrático. Mil disculpas, eres de la provincia del Cotopaxi. Allí le dijo la consulta popular no al presidente. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Dos temas, la consulta y el juicio al señor ministro de Salud. En el tema de la consulta, ¿por qué su provincia se opuso a este tema de la consulta? Porque Cotopaxi es un pueblo rebelde, Cotopaxi es un pueblo analítico, reflexivo, y se cansó del permanente ofrecimiento e incumplimiento del gobierno nacional. Cotopaxi sigue siendo una de las provincias más postergadas del Ecuador, sigue estando desatendida en todos los rubros y es por eso que mayoritaria y abrumadoramente le dijo no a la propuesta del gobierno nacional. ¿Y ahora qué va a pasar en la asamblea? En la asamblea lo que tendremos es que actuar coherentemente con lo que significa los resultados de la consulta, pero también sintonizándonos con la opinión del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que establecer normas que establezcan un punto de equilibrio para garantizar la vigencia de la democracia y que no se dé el totalitarismo que se quiere dar a partir de una pseudo-democracia que impulsa el gobierno nacional. Pero en su provincia van a respetar la decisión tomada a nivel nacional por ese sí. Existe una constitución de la República, existe un pronunciamiento de la provincia de Cotopaxi. Yo, como legislador de la provincia de Cotopaxi, me sintonizaré con la opinión del pueblo de la provincia que ha dicho no a una serie de actividades que plantea el gobierno nacional, y lo que procuraremos es que efectivamente existan puntos adecuados de equilibrio en las normas que se emitan. ¿Por qué el juicio al ministro de Salud? Porque es el responsable directo de lo que significa el caos en la salud en el país, especialmente en el área de neonatología, y porque ha incumplido con expresos mandatos tanto de carácter internacional como constitucionales y de la ley orgánica de la salud como tal. Pero en el caso de los neonatos, como que se estaba explicando ya, o se tenía alguna razón. En el caso de los neonatos es como pretender tapar el sol con un dedo las explicaciones que dio el ministro, ya que curiosamente se han supuestamente destinado ingentes recursos económicos para el sistema de salud, pero curiosamente vemos que la salud para todos que tanto se pregona no está por ningún lado. Ayer compareció el señor ministro justamente a la asamblea. ¿Pudo satisfacer las preguntas que le hicieron ustedes? No contestó una sola de las 25 preguntas que yo formulé. ¿Cómo cuáles? No desvaneció ninguna de las dos acusaciones que yo he planteado. Por ponerle ejemplos muy puntuales, yo le había preguntado al ministro que explique y transparente ante el país el uso de los 407 millones de dólares destinados a emergencia y no lo hizo. Yo le había dicho al ministro que le explique al Ecuador el por qué contrató a Gensapiens, una empresa sin experiencia en el ámbito de la salud, y cuánto le ha costado al pueblo ecuatoriano esa empresa que ahora recomienda inclusive comprar fábricas de pinturas para lo que significa atender la emergencia sanitaria. No explicó absolutamente nada de eso y es por eso que considero que si en el Ecuador todavía existiese un poquito de decencia democrática, debería darse paso a un proceso serio de fiscalización. Yo he presentado cerca de 700 documentos debidamente certificados que demuestran precisamente de la falta de gestión del Ministerio de Salud como tal. ¿De qué va a depender todo entonces? Lastimosamente dependerá de los votos, y los votos, según la conformación y estructura de la Comisión de Fiscalización, obedecen simple y llanamente a las órdenes que les emitan desde el Gobierno Nacional a los asambleístas de Alianza País. Lo que sí debemos rescatar en todo esto es que hemos podido decirle al Ecuador que hay que ponerle alertas a lo que significa la salud y no se puede seguir por parte del gobierno, inclusive malgastando los recursos económicos de la salud en cadenas nacionales, en campañas de propaganda a través de medios de comunicación para seguir mintiéndole al Ecuador. Vivimos en un momento, un estado de emergencia de la salud. Ese estado de emergencia, ahí están los dineros donde se pudo solucionar algo. El Ecuador en los 4 años del gobierno de Rafael Correa ha estado en estado de emergencia sanitaria. Desde el 2007 para acá se han dictado 10 decretos ejecutivos de emergencia sanitaria y no vemos que solucionan el problema de la salud. Y curiosamente, admírese usted, en 2 de los 3 hospitales donde se dieron las muestras de los neonatos, esto es en Santo Domingo de los Colorados y en Loja. ¿En Loja? En ninguno de los 3 últimos decretos de emergencia sanitaria les declaran a esos como de atención especial prioritaria. Así se trata la salud en el Ecuador. ¿Tuvieron que darse la muerte de los neonatos para hacer un cambio estructural en los establecimientos de salud del país?
Lastimosamente, en el Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha jugado con la vida de las niñas y niños. Pero también se ha hecho por la salud. Se ha dado una manito de gato, se ha pintado, y ojalá este juicio político o pedido de juicio político haya servido de que algo hagan y que enmienden los graves errores que han cometido. Cosas positivas también va a tener el ministro de Salud en esta área que debe haber realizado. Yo no he encontrado por ningún lado lo positivo que se pueda encontrar de la gestión del ministro de Salud. Recordemos que antes del actual ministro de Salud estuvo la ministra Chang, que curiosamente pretendió o hizo creer al pueblo ecuatoriano que comprando tecnología de punta iba a solucionar el problema de la salud en el Ecuador. Pero ¿cómo se va a solucionar el problema de la salud del Ecuador comprando tecnología de punta si tenemos hospitales de última, en donde muchos de esos equipos fueron destinados a hospitales que no tienen ni siquiera el personal para que puedan hacer funcionar ese tipo de equipos? Oiga, ¿y qué necesita la salud en el país entonces? Los hospitales, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde echar a andar aquello? Porque ministro que llegue, ministro que va a ser sancionado. Mire, la salud en el Ecuador necesita primero un plan integral de salud, que contemple precisamente apuntalar los 3 niveles de la salud, y especialmente el nivel 1, aquel nivel de la salud preventiva. Las estadísticas son extraordinarias, utilizadas por el gobierno para mentirle al pueblo ecuatoriano, cuando dice que más ecuatorianos acceden a la salud. Probablemente es que más ecuatorianos están enfermos en el Ecuador. Por tanto, hay que apuntalar la salud preventiva. En el nivel primario, que es donde se trata cerca del 80% de la población, con el objeto de efectivamente ir garantizando que los otros niveles puedan prestar el servicio que se necesita. ¿Y el área de la salud tiene los recursos necesarios para buscar y establecer una mejor área en este campo? El gobierno nacional ha promocionado que es un gobierno de la historia que ha entregado recursos económicos suficientes. ¿Y los ha entregado, le pregunta usted? Mire, por un lado ha entregado recursos, no vamos a decir que no ha entregado recursos. Lo que ha ocurrido es que han malgastado los recursos. Inclusive los testigos que llevó el propio ministro de Salud, como es el editorialista y articulista doctor Sarracín, él mismo ha reconocido que malgastó el gobierno nacional los recursos de la salud, comprando cosas innecesarias y haciendo cosas innecesarias, como es el hecho de contratar una empresa consultora que no tiene ninguna experiencia y que está muy cuestionada. En los próximos días estaremos mostrando algunos documentos que estamos esperando se nos certifique y que se asustará el pueblo ecuatoriano. ¿Hablamos de la empresa GenSapiens? GenSapiens. ¿Van a fiscalizarla aquella? GenSapiens debe responderle al Ecuador. ¿De qué? Junto con el ministro, de por qué está recomendando en el marco de una emergencia sanitaria que, por ejemplo, para el Hospital Eugenio Espejo compren plasmas. Que por qué está recomendando, por ejemplo, que para descongestionar el hospital compren la clínica Santa Lucía, que apenas tiene 7 camas. Curioso, la exgerenta del hospital, que salió precisamente por no dejarse manipular de GenSapiens, lo dijo con claridad. El hospital tiene áreas suficientes como para ampliar su cobertura, mejorar la cobertura y no prestarse al gran negociado de la compra de este tipo de locales. En su provincia de Cotopaxi, ¿cómo está el hospital? Miren, Cotopaxi puede ser para todos los récords Ripley que existan. El presidente de la República, cuando fue la última vez a la provincia de Cotopaxi, no sé quién le dijo, pero dijo que en Cotopaxi no se necesitaba un nuevo hospital, cuando todos sabemos que el hospital hace años terminó su vida útil. Pero admírese, lo más curioso, en Cotopaxi, en plena época de campaña por el sí, fue varias veces el ministro de Salud. En una de ellas, el ministro de Salud dijo que sí iba a construir el hospital, al contrario de lo que dijo su presidente. Después, en una segunda ocasión que fue a poner la primera piedra para la construcción del hospital, pero parece que se le olvidaron de informarle que un año atrás, cuando todavía era ministra, la ministra Chang ya puso la primera piedra de su hospital, o sea que el ministro de Salud fue a poner la primera piedra. Pero cuando le preguntaron los comunicadores sociales dónde estaban los estudios, si ya tenían el financiamiento y demás, el ministro dijo,
estamos poniendo una primera piedra simbólica para iniciar los estudios y ver la factibilidad de la construcción del hospital. Es por eso que Cotopaxi les dijo no, por mentirosos, por precisamente pretender engañar al pueblo ecuatoriano. Muy bien, yo quiero agradecer la presencia de Francisco Ulloa, asambleísta por el Movimiento Popular Democrático de la provincia de Cotopaxi. Le hemos invitado para hablar del juicio en contra del señor ministro de Salud. Ha estado junto a nosotros, ha explicado las razones y también ha dado a conocer el por qué en su provincia le dijo no a la consulta popular. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial y al volver el doctor, el economista Carlos Mar Carrasco, director general del Servicio de Rentas Internas. Volvemos.